Bueno, moltes gràcies per estar aquí a la presentació del llibre. Aleshores, serà barrejat amb català i castellà per necessitats i que em fa molta il·lusió presentar-lo. Llavors la Carla començarà... Aguantas tú el micro, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, pues Judith Gaya inició sus estudios desde el arte dramático, continúa su trayectoria formándose en el grado de psicología, que completa como investigadora en psicobiología y neurociencia. Y además, como sabéis, es divulgadora de contenido en diferentes plataformas, donde discute y pone en diálogo cultura, arte, política, literatura. Y bueno, podemos añadir una etiqueta nueva, porque además ahora ya, sí, es también escritora. Así que gracias, Judith, por facilitarnos este diálogo, donde vamos a acercarnos un poco a tu obra Desamores, recién publicada por la editorial Talón de Aquiles. Muy bien, pues se trata de un viaje íntimo, intenso, directo, a apelar al corazón de la emoción humana, desde el deseo, el miedo, la tristeza y el amor. Entonces, Judith, mi primera pregunta, ¿qué nos puedes decir de este título? Desamores, ¿por qué no es desamor o por qué no es simplemente amor o amores? Vale, pues el título nace, como casi todo el poemario, del impulso. Porque primero elegí los fragmentos, los textos y los poemas, y sin más, tal como se siente el escribir un verso, elegí el título desde esta reminiscencia de todo lo que intentaba decir el texto cuando se creó, el amor y el desamor, y porque el amor, para mí, es como una fuerza que lo mueve todo, pero hacia todos lados, no solo hacia adelante o hacia atrás, y viceversa. Por eso el título en paréntesis, Amores, porque creo que el amor y el desamor van muy ligados. El desamor implica que has sentido amor. Entonces eso me parece muy alentador, pensar que el desamor implica que sí que ha habido o sigue habiendo este amor. Y sea cual sea la dirección que tome, habrá valido la pena. Entiendo. Así entonces, el amor y el desamor como hilo que todo lo ata o como fuerza que todo lo impulsa. Sí. Así tú sientes que el amor y el desamor están presentes en todos estos diferentes fragmentos, textos que conforman la obra, o Sí. tienen cierta autonomía temática. Creo que está en todos, de diferentes maneras, porque el amor puede existir y se puede expresar de muchísimas maneras. Entonces, aunque tú estés leyendo un texto que quizá no parezca apelar directamente a ese amor romántico que tenemos en mente, todos ellos acaban por vivirse desde ese amor o desamor. Por ejemplo, en El Capital estamos hablando de un desamor hacia un sistema, pero de una especie de amor hacia la vida que podríamos vivir sin él mismo, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cómo ha sido un poco el proceso? De selección? ¿De qué textos, qué fragmentos incluías? ¿O ha habido alguno que te haya costado especialmente de incluir? Yo creo que fue muy fácil para mí. Y aquí me vas a permitir desapegarme un poco de la racionalidad y de lo material, porque, bueno, mira, hoy me he levantado rara. Vale. Porque pienso que es como si los textos, aunque se hubieran escrito en diferentes momentos, ya estuviesen unidos previamente. Aunque algunos hablen del amor, otros más de deseo, como decía, o de violencia, de salud mental, todos han sido, pienso que brutalmente apuñaladas por un sujeto que ama de la única manera que sabe, y que es profunda y locamente. O sea, y es el sujeto... es como que todo se va a mover desde el mismo lado, ¿no? Porque el sujeto al final es el mismo, el que cambia es el objeto. Y
y es como la clave, ¿no?, para entender este hilo conector entre ellos. Claro, porque en la temática, como decíamos, es cierto que el libro recorre como amor, desamor, deseo, pero también identidad y salud mental propiamente. En este sentido, ¿crees que el desamor puede ser también una forma de autoconocimiento? ¿O qué diferencia hay para ti entre amar a otra persona, amarte a ti misma? ¿Cómo lo hilarías? Vale. Yo creo que, volviendo a lo de que el sujeto no cambia, claro, no cambia a nivel físico, porque soy yo, pero sí que cambia por dentro. Es un poco la magia del desamor, ¿no? Y es transformador y permite conocerte y a la vez amarte o desamarte, depende del punto. Y respecto a lo que creo, me has preguntado sobre la diferencia entre amar y amarse a uno Externo y mismo interno, también, sí. ¿no? Vale, pues en eso pienso que no debería haber diferencia, ¿vale? El amar y el amarse deberían hacer desde el mismo lugar, pero atendiendo a la realidad material en la que vivimos, la diferencia para mí reside en la dificultad de amarse a uno mismo tal como amas a los otros. Me parece más fácil amar a los otros que a uno mismo. Tú muchas veces intentas amar, no, amas a otros buscando desesperadamente encontrar tu amor propio, aunque quizá no sea la manera, no lo sé, no tengo todas las respuestas. Pero sí, yo creo que es más, debería ser la misma manera de amar, pero no lo es. Y eso, bueno, supongo que ya viene de algo más personal, ¿no?, de traumitas, como cuando crees que no eres merecedora de amor o que eres difícil de querer. Entonces, Claro. es más fácil dar para afuera que para adentro. Claro, y todo esto es lo que genera más una herida emocional, ¿no? Que precisamente en varios textos tratas o abordas un poco la idea de reconstruirse desde una herida emocional. Sí. Y de aquí, pues, esta voz que nos presentas, que es muy íntima, muy sincera. De hecho, textos como Carta a una mala época Sí. abordan de una manera muy honesta temas como son la depresión. ¿Te ha resultado difícil en este sentido exponerte en los textos? No me ha resultado difícil. Ya digo, es que me parece es un poemario que he escrito de manera muy orgánica. Y es que es mi manera de expresarme y de comunicarme con el mundo en canal, ¿sabes? Entonces no me ha resultado difícil, por ejemplo, hablar de la depresión porque no tengo tapujos en hablar de ella. No me relaciono desde, o intento hacerlo, aunque creo que me sale bastante de per se, de manera muy abierta y sin necesidad de esconder ninguna carta. O sea, en el momento en el que hablo contigo es como que ya todas mis cartas están sobre la mesa y no tengo necesidad de nada más. Entonces, creo que el libro y el exponerme en el libro es un poco más de eso. Claro, porque de hecho a lo largo bueno, lo llamo poemario porque son como textos muy poetizados. No es que estrictamente sea poesía, también hay prosa poética, pero encuentro que hay un yo poético que se dirige hacia un tú de una manera muy directa, muy sincera. Y mi pregunta es, ¿cuánto hay de autobiográfico o hasta qué punto construyes un poco una ficción literaria en estos textos? Vale. Esto, que es muy interesante, que lo habíamos ya comentado previamente un poco, y es que todo texto en sí ya es una ficción, aunque sea autobiografía. Entonces, en referencia al tema que decías de autobiográfico, quizás más que eso, preferiría acercarme al poemario desde la imagen de la autoficción, porque los textos son una proyección de lo que percibimos y luego transmitimos y exponemos de los recuerdos, sean lejanos o recientes, porque al fin y al cabo cualquier recuerdo, o sea, cualquier cosa que no sea el presente es un recuerdo, por mucho que sea de hace 2 minutos. Y el recuerdo se nutre
de una realidad emocional que está alterada y es subjetiva. Para bien, para mal, movida por las emociones. Por ende, la realidad acaba siendo en mayor o menor medida ficción. Y ahí da, yo creo, como resultado este yo literario, que es a quien se puede leer en el poemario, más que a un yo propio. Vale. Todo bastante teórico, ¿no? Quizás podemos ahora aterrarlo en algo un poco más material, como es, bueno, llama la atención la figura de la serpiente que encontramos en la portada, se menciona en el prólogo y, claro, entonces, como lectora, parece que lo debes buscar a lo largo del poemario, en los textos, y no aparece explícitamente. Entonces, esta figura, esta metáfora, ¿qué representa para ti? Vale, sí que aparece, sí que es cierto que no explícitamente, pero hablo en Autoguerra Fría, creo que es, sí, sobre esconderse en cuevas, en hábitats donde suelen estar las áspids. Hablo de enroscarse en una misma, de la pose al atacar. Entonces sí que se menciona un poco del el veneno, pero sí que es verdad que explícitamente no. Entonces, la serpiente, por si no se ha notado por el outfit, Sí, todo. Todo tú. es una figura que es muy importante para mí. Y, a ver, muchas cosas. Me interesa la figura como reptil y como concepto, porque pienso que en el imaginario, bueno, en el imaginario colectivo, se le suele dar un contexto negativo. Dicho, el áspid, el veneno, la constrictor que te estrangula, o quizá en la cultura, la serpiente del Edén, que es la culpable de que literalmente nos expulsaran del Edén y la culpable de todos los males de la humanidad. Yo, o sea, Sí. ponte, o sea, para mí es como una imagen muy fuerte de es la culpable, esa serpiente. Entonces, yo, en vez de verla como algo negativo, me gusta más verla, y aquí me remito al prólogo, como ese ser que no necesito ser dragón para darse cuenta de que, o sea, como propia valía y que no es algo negativo, no tiene por qué ser negativo. Y verlas como figuras hermosas, aunque ya digo, quizás las veo hermosas también desde el propio ego, porque me identifico con ellas, como tú bien ya sabes. Durante épocas de mi vida que he tenido muy duras, quizá me he relacionado desde una sinceridad a la sinceridad venenosa, ¿no? Es decir, no tener un filtro a la hora de expresar mis necesidades, atacar antes de enroscarme, pero enroscarme viva después de atacar, que hay... Y de ahí nace un poco el áspid. Aquí mi padre Manuel fue el responsable, porque en una de estas que yo estaba muy mal, soltando veneno, que luego me han dicho mucha gente que no es tan venenoso, que es más el concepto que tengo de que eso era veneno, pero que realmente... nada, y fue el que gritó áspid. Sí, y que un poco conecta con las pasiones violentas de las que hablas. Las pasiones violentas, exacto. Yo muerdo. Entonces, cuando pasa eso, o sea, también tomo la figura de la serpiente como propia y me reapropio de algo que podría ser en principio negativo para mí. Tipo, eres una serpiente venenosa, mala. No. Pues qué metáfora más interesante, sí, ¿sabes? Y también bonita. Vale, y si bien es cierto que esta imagen, esta metáfora terrenal es recurrente, como dices, también he encontrado muchas otras metáforas que se relacionan con lo marino, con el mar, con el náufrago, la figura del pirata. Estas figuras que son más acuáticas, ¿de qué manera te has relacionado con ellas, teniendo en cuenta que ya tomas como referencia una figura muy terrenal, como es la serpiente? Es que soy Piscis. Vale, respuesta a todo. No, ya está, podemos pasar a la siguiente cuestión. Vale, no, a ver, de hecho, y permíteme la corrección, la pedante. No todas las serpientes son terrestres.
Vale. Las hay de lodo, las arborícolas, y también las hay acuáticas. La anaconda creo que es acuática, y marinas. ¿Cómo se llama? Del pico, marina del pico, no lo sé. Pero Yo tampoco lo sé. yo Soy creo que es filóloga. así. O en la cultura, pues, no sé, la hidra de Lerna. O sus predecesores, el mososaurio. Me voy a callar, voy a parar. Por favor, es tu presentación. Explícanos lo que quieras. Respondo mejor a la pregunta. Vale, el agua. El agua me interesa porque la puedo tomar como un concepto que es tanto liberador, o sea, te puede tanto liberar como ahogar. Por ejemplo, las lágrimas, el llanto, ¿no? Si tú las retienes, te ahogan. Y cuando lo sueltas, te liberan. Y nadando, puedes sentirte muy libre nadando y de repente te puedes ahogar. Es como muy imprecisa, pero muy bella, porque es un poco la vida. Es en un mismo contexto, por ejemplo, el contexto ponemos el mar, puede ser bello navegar en él, y ahora iré a lo del pirata, con el navegar, pero a la vez es que te puedes ahogar, depende de lo que pase. Claro. Entonces, el pirata, vale. Respecto al mar y al pirata, yo creo que no seré pretenciosa, es bastante básico y es una figura que yo creo que cualquier escritor tiene muy presente, que son el pirata romántico del romanticismo como un símbolo de como un símbolo de libertad, ese símbolo que había de libertad absoluta en esos tiempos, y tomo un poco eso, el pirata como figura de libertad, Un poco también como y el de naufragio como existencia fuera del sistema, ¿no? Exacto, Disruptiva. por eso claro, es que yo suelto conceptos y me los explico, sí. Por eso se consideraba un símbolo de libertad, porque existían fuera del sistema, porque hacían lo que les daba la gana. Y creo que básicamente es esto, sobre el agua. Muy bien. Agua. Vale. Adelante, sí, bebé. Claro, esto todo un poco está recogido dentro de lo que es desamores. Entraría un poco más. Y hay la tercera parte de la obra. Veo Sí. que te centras más en lo que es el deseo, que adquiere protagonismo. ¿Crees que era necesario dedicarle este espacio propio al deseo, a transitar las pasiones del Eros? Vale, sí, porque para mí, o sea, lo separo porque aunque el deseo muchas veces va ligado al amor, Vale. creo que se mueve desde una pulsión muy distinta. Nace para mí desde una violencia, no negativa, sino desde un impulso o una exposición distinta al amor. Por ejemplo, en Violento, el texto de Violento, intento explorar más la relación entre el deseo, la violencia, pero también la vulnerabilidad y la ternura. Porque en el deseo, como te expones, ¿vale? Y el deseo también tiene parte de cuidado y pese a que va muy relacionado con el amor, sea del tipo que sea, ya digo, es que hay tantos tipos de amor, pero como que desear y atreverse a desear de verdad, estoy divagando que flipas, y decirlo en voz alta, es también mostrarse, creo, vulnerable, pero un vulnerable muy necesario para este movimiento, para el movimiento del deseo, que puede ir en paralelo o no con el amor. Vale. Aunque sea un amor hacia uno mismo, quizás, ¿sabes? El deseo se puede relacionar con placer y cuando buscas placer, buscas complacerte a ti mismo. Aunque nos movamos desde aquí, cosa que me parece bastante fea, ¿eh? O sea, quiero decir, no, totalmente. no es lo que me gusta, pero quiero decir que para mí se mueve desde un color más rojo y el amor quizá... Bueno, el amor es rojo Burdeos y lo otro es rojo. entramos aquí en rojo. sinestesias. Sí. Muy bien. Vale, entonces, entre toda esta temática, un poco para ir ya recogiendo, Sí.
Si tuvieras que elegir un texto que un poco tenga la esencia de todo lo que es el poemario, ¿sabrías decirnos cuál es el texto? Vale. Podría decir, por casi analogía, que es Desamor, porque Vale. se llama Desamores y hay un poema que se llama Desamor, pero no es así. Creo que es Sentidos, que es muy corto, muy conciso, muy nuevo, de los que más me costó quizás añadir. Pero es que creo que lo explica todo: el movimiento, el desamor y el amor que implica el desamor, la exposición. Entonces, creo que es la clave, ¿no? Esta aceptación de que el amor y el desamor van ligados, que el desamor implica que ha habido amor, ya lo que decía al principio. Cierro un poco igual que empiezo. Pero nada, que este poema creo que lo explica muy bien, porque es como esta aceptación del dolor y de las ganas de volver a tirarse a la piscina, aunque sepas que hay un 99% de probabilidades de que va a estar vacía. Pero, ¿y si hay un 1% que vale la pena? Entonces, para experimentar el amor nos tenemos que arriesgar a esa incertidumbre dentro de la certeza, que es el desamor. Y creo que ese poema, aunque sea muy conciso y muy corto, lo expresa perfectamente. Tirarse a la piscina, otra vez la imagen acuática. El agua, sí. De caer, que puede ser positivo o negativo. Sí. Vale, porque de hecho un movimiento que me ha parecido interesante en la obra es que nos presentas primero la parte negativa, un poco más en el des, Sí. y después, cuando ya piensas que vas a acabar abajo, Sí. es cuando nos presentas un poco el deseo, la parte que complementa a este desamor. Sí, es que creo que es un poco lo que me gusta como resumir del libro. Resumir, no. Que realmente es que puedes leer el texto, o sea, nada más el título, ¿no? Que hablamos del principio, yo ir dando saltitos. Puedes leerlo como desamores seguido, puedes leer primero amores y luego darte cuenta que hay un des. De hecho, dentro del texto hay muchos textos estructurados con el des. Con ello, sí, Sea des en paréntesis seo. Girado. Sí. Totalmente. Sí, entonces, que eso es un recurso que no sé si me vas a preguntar por él, pero yo lo suelto. Es un recurso Adelante. que puedes decir que cutre, ¿no? O que es que posmoderno, de repente. Pero me da igual, porque es un recurso que creo que es muy, muy interesante. Y lo puedo decir porque es mi libro, y he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces creo que es un recurso muy interesante cambiar las palabras y usarlas muchas veces en conveniencia, aunque no sean estrictamente... Bueno, y resignificarlas un poco, Exacto. ¿no? Volver a llenarlas de significado. Sí, las palabras son del hablante, por la precaria. Vale, entonces, un poco la idea que yo creo que nos quieres transmitir es que el libro nos hace movernos, ¿no? Nos mueve. ¿Qué te gustaría que se llevase la persona que se lee este libro? Vale. ¿Con qué se debe quedar? ¿Qué te gustaría tocarle? Sí. Como decía, que creo que me estoy repitiendo en esto, es que el amor y el desamor van de la mano. O sea, creo que es lo que te tiene que quedar. Porque, a ver, para poder ser amada, para poder amarte a ti, para poder amar, hay que exponerse. Y aunque sea peligroso y pueda implicar un desamor, puedes enroscarte, ¿no? Y meterte en una cueva y morderte la lengua y envenenarte a ti mismo, o tirar y reptar hacia todos lados y exponerte a mudar de piel de repente al cambio. Y sí, yo creo que es que lo que quiero que quede claro es que es lo que implica el amor implica desamor en todos los sentidos. Y que de eso va la vida un poco, ¿no? Que la vida es la vida es el desamor y el amor. Podemos ponernos nihilistas, no, es que todo no sirve, nada para nada. Sirve. Claro que sirve. Claro que sirve. Claro que sirve, no nos vamos a poner, ay, es que claro, somos una nada. Bueno, pero tu vida sí que es importante en tu vida.
Y sí, va a haber momentos muy oscuros. Yo he vivido muchísima parte de mi vida en momentos muy oscuros pensando todo es mal, todo es el des, todo es el des, todo es el des. Y dices, bueno, ¿y lo bueno que estás sintiendo? Con la misma intensidad. Es que si quieres sentir esto bueno, es que te comes lo otro. Y la probabilidad de que exista. Digo. Me encanta, sí. Creo que nos gusta a todas. Pues tengo una propuesta para ti que no teníamos preparada. Vale. ¿Te gustaría leernos algún fragmento del poemario? Vale. A ver. He apuntado algunos de los títulos que hemos ido ahora nombrando. Sí. Por si quisieras leerlos. Sí, o sea, ¿queréis ir joder. Yo me he ¿oír apuntado alguno? Sentidos, que es el que nos has dicho que recoge un poco más todo. Cierto. Violento, Vale. Autoguerra Fría, Vale. Carta a una mala época. Pues voy. El que te apetezca de leer. Puedo leer, a ver, puedo leer más de uno. No sé, ¿queréis que lea más de uno? 1, 38. Creo que vamos con tiempo. Mi padre dice Todo que el 2. poemario, venga. Todo. Mi padre Quizá, dice que 2. Autoguerra Vale, Fría o quizás- Violento. Yo creo que si he hablado de sentidos, espera, uno de ellos, he hablado sí, claro. de sentidos y he hablado del capital Ujú. y no, ¿he hablado de alguno más? Sí, Sí, violento. de autoguerra fría. Claro, es que... Bueno, vale, el sentido seguro. El capital también, por las precarias. Perfecto. Y voy a leer las que me gusten más a mí también, te voy a decir. Y audacia. Me gusta mucho. Audacia, necesaria en este... Me parece muy adecuado. de- Venga. sí. Perfecto. Vamos, Pues vale, adelante. pues lo voy a hacer en orden de escritura, de hecho. No en orden de cómo está puesto aquí, sino en orden Vale. de cuando lo escribí. Así que, Cuando quieras. el capital. Porque Karl Marx. recordamos que un poco se puede leer en cualquier orden. Sí, a ver, esto tiene tiene un sentido de orden, pero no es cronológico. Yo lo quiero leer en cronológico porque creo que también cierra muy bien con esto que he estado hablando de que yo he tenido Vale. una época que no sé qué. Vale, un segundo, estoy buscando. Entonces empezarás con... El Capital. Karl Marx y Friedrich Engels. Qué Puedo raro, parar. estoy empezando con este. Vale, de hecho, hostia, el micro se ha parado. Creo que ahora está bien. Vale, el tema es, bueno, mira, de hecho, si puedo hacer un pequeño, un pequeño inciso antes de empezar, esto tenía pensado poner el título al final y no al principio. Vale. Entonces vamos a fingir todos que no sabemos el que no título. sabemos que este título Se nos ha olvidado, no sí, pasa nada. No sabemos de qué va y cómo empieza. Entonces, dice, solo pensar en ti, espérate, solo pensar en ti me tiraría por la ventana, me explotaría el cerebro y me arrancaría la piel. Tú, que me ahogas hasta tenerme muerta. Da igual cuántas veces intente vivir. Me apuñalas con una daga de acero tantas veces que mi piel es ya un colador. No te cansas de decir que te necesito para vivir, que sin ti muero, que eres todo cuanto necesito y que tu abuso es el precio a pagar. Perdón. Me lo dices a mí y a todos menos a tus putos súbditos, los de arriba. Ellos son los que empuñan el cuchillo por ti, los que nos meten la cabeza en una bolsa hasta hacer que nos ahoguemos entre vómito y llanto. El Capital. El capital. Jolín, espera que no, estoy. ¿Quieres beber un poco de agua? Efectivamente. Mucho rato hablando. Vale, pues no sé si queréis comentarlo o sigo con... Tú misma, si nos quieres dar 5 céntimos. Bueno, básicamente pretendía un poco, y esto sí que fue intencionado, interpretar el capitalismo como una relación abusiva, amorosa abusiva, de maltrato, porque lo es. No es porque lo digo yo, es porque lo A es, ver, porque lo hay dice una, él solito, hay no le hace una- falta una ayuda. estructura de poder que nos está oprimiendo de arriba a abajo, que te dice que lo necesitas para vivir, cuando realmente estarías muchísimo mejor sin él. Iba a decir, y no voy a entrar en temas Por las políticos, precarias. pero 3/4 de hora tarde. Entonces, si queréis, sigo. Lo personal es político, no te Sí, preocupes. lo es. Vale,
Vale. Habíamos dicho audacia, siguiente. Sí, empieza con audacia, de hecho. Tiene mucho sentido que empiece con audacia porque creo que fue uno de los que dije... Estaba muy enfadada en ese momento. Muy, muy enfadada. Y fue donde pensé, hostia, todo esto... o sea, va muy relacionado con el resto y es que, bueno, lo leo y lo entenderéis. Y comentamos. Vale. Dice, la audacia de tu narrativa me hace pensar si algo de lo vivido es real o si todo ha sido un sueño. Un sueño del que despiertas sangrando, apuñalada por quien antes te abrazaba. Esa misma espalda ahora perforada. Un sueño que termina en pesadilla, en dolor, porque no hay más ciego que quien no quiere ver, y yo te di mis ojos. No hay más sordo que quien no quiere oír, y yo te di mis oídos. Pero sobre todo, no hay mayor víctima que quien finge serlo. Y tú, audaz y traicionero, no lo fuiste. Es como elegir este para abrir el poemario. Sí. Ya no te deja bastante ya predispuesta a estos desamores, ¿no? A estas pasiones tristes. Exacto. Entras en la incomodidad un poco. Sí. Me gusta la incomodidad porque despierta cosas. Te mueve. Te mueve. Muy Desde bien. la comodidad no. Y habíamos dicho sentidos, ¿no? Sentidos, exacto. Que está Sí, escrito como recordamos el sentí y un 2, porque soy Poeta, sentí artista. número 2. Está al final, creo. Sí. 55. No voy a acabar la frase. También que íbamos. Vale. Sentidos dice. Se me hace raro volver a sentir, o no volver, solo sentir, distinto. Es raro ese sentido, sin sentido, nuevo, desconocido. Agradablemente agradablemente desconcertante, desagradablemente apetecible. Es como, este quizás es el más fragmentado, o de los más fragmentados, y más escueto. Sí, Palabras muy directas, muy concretas. Por eso creo que resume muy bien. Empezamos con un... Eso, el que hemos leído, por eso lo he leído también en orden. El anterior era la traición de un viejo amor, quizás. Y sentidos viene de una esperanza, de lo que pueda ser. Aún movimiento sabiendo... complementario un poco, sí, ¿no? aunque pueda ser que acabes en el DES. Sí, M5. Muy bien, Judith, pues vale, he visto que ahora un poco has tratado, digamos, todos los temas humanos, porque sí, ya tratamos el desamor y el amor, la violencia, la no violencia, la salud mental, las pasiones tristes, las pasiones Sí. menos tristes. ¿Hacia dónde dirías que se dirige un poco ahora tu escritura? ¿Qué horizontes te planteas? Vale. Tengo medio escrito un Desamores 2, que no se llamaría Desamores 2, bastante avanzado. Porque tuve un fin de semana de desamor y cuando salí a fumar al balcón pensé, de esta... Bohemia. Salí con mi cigarro y mi vinito. Pensé, de esta o no me recupero o sale otro libro. Y elegí la segunda. Claro. Pero lo que más me interesa ahora es una novela, que es El Sevillano, que también estoy escribiendo, de la cual si queréis os puedo leer la nota de la autora, que detalla bastante por dónde van los tiros, o lo dejo en el Queremos aire. que nos lea la nota de la autora, ¿no? Sí, pues no. Claro. Vale, Ya que han venido, pues la voy a buscar, que la tengo que tener aquí, ¿no? No, porque esta es mi cuenta de la universidad. Espérate. pues no te preocupes, la Judith, buscamos y no lo después. podía tener preparada. A ver, Si se nos complica, no pasa nada, ¿eh? cero. No, yo creo que si me dais un segundo. El micro. Bueno, espera. Que sí, creo que si esto lo pongo así, no pasa nada. ¿Qué la tienes aquí en el...? Sí.
Si yo hago así, se sigue viendo, ¿no? Basado. Me vais a disculpar un segundito. Cosas del directo. Sí, cosetas del Demuestra directo. que no lo teníamos preparado. Bueno, es que es lo que tiene. Desamores sin paréntesis, de hecho. Se iba a llamar Desamores sin... Se iba a llamar Desamores sin paréntesis, el Desamores 2. O sea, Desamores, Vale. el Desamores 2. O sea, Desamores, Vale. abre paréntesis, sin paréntesis. Cierro. Desamores, Vale, voy aquí, el sin sevillano. paréntesis, me Sí. pierdo. Y si se abre, será el mejor momento de... No hay prisa, no nos vamos hasta que te levantes. Espero. No hay prisa. ¿Quién sigue conectado? Nadie, ¿te imaginas? Estos no se levantan porque queda feo. Porque no se abre. Muchas ganas de leerlo. Muchas gracias, Mafalda. Así aprovechad ahora los que estáis en Sí, línea podéis si queréis ir pensar sí. alguna pregunta que luego igual las leemos. Sí, seguro que sí. O sea, a ver, un momento, te puedes abrir. Bueno, puedo dejar un poco aquí que se vaya abriendo y si quieres seguir con lo que estábamos, que no sé qué es. No sé si tenéis alguna pregunta más, algo más. Yo tengo una pregunta. Vale, pues sí que, mira, vamos con las preguntas si queréis y Perfecto. cierro con el de este mientras se abre. Dígamelo. Conociéndote un poco No. y sabiendo cómo sientes todo lo que vives a tu alrededor y conociendo un poco tus tormentas internas que te empujan a crear continuamente, ¿qué emoción te resulta más fácil plasmar o más difícil plasmar como poema o como historia? Difícil plasmar. Sí, en el papel. Yo creo que... Sí, en el papel. Yo creo que quizás las positivas, las que se considerarían positivas, porque cuando estás... Se ha ido la conexión a internet, creo. No te preocupes, Vale. sigue respondiendo. Eso. Cuando estás bien, normalmente no te pones a escribir, no te pones a vivir ese momento. Y yo creo que eso es algo muy de los poetas, ¿no? De que empezamos a crear cuando nos duele algo y cuando tenemos algo negativo que necesitamos sacar. Pero en este libro también se ve, yo creo, un poco esta evolución respecto al, y ya lo decía antes, empezar un poco en lo negativo y que desde lo negativo se pueda siempre sacar lo positivo. De lo que te mueve Sí, yo creo que sería eso. Me resulta más fácil la oscuridad, pero más difícil la luz. No sé por qué a mí esto me recuerda bastante a la figura de la serpiente. Me la imagino muy en la oscuridad y saliendo. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música? Puedo parar. Creo que ya se abrirá si le doy. A ver, ¿No? ¿Alguna pregunta más? No. No, digo que no. No, digo que no. dice que no. Lo tenemos. Nadie, ni mi madre, ni mi abuela, ni nadie. Vale. ¿El chat tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo tenía otras preguntas. Ah, pues si tira. no tienen, yo pregunto. Ahora tú, viendo todo el proceso, viendo dónde te ha llegado, ¿qué le diría la Judith, autora de Desamores, a la que empezó a escribir los textos? Que supongo que ni se planteaba una proyección a materializarlo en una obra. Ah. ¿Qué le dirías? Que crean sus capacidades primero. Sí, que crean sus capacidades y que se atreva a salir de la cueva, aunque sea primero reptando y aunque se tenga que enroscar en algunos momentos. Que deje también de revolcarse en el lodo, para poder quizás ir a páramos más boscosos. Vale.
incluso a los árboles. Pues sería un poco un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, efectivamente. Que es un poco el movimiento que hace ya el propio libro. Y eso que Sí. no está en orden cronológico, ¿no? Exacto. No está en orden cronológico, pero es el movimiento que hace. Yo creo que por eso es esperanza y por eso no es desamores, sino que es desamores. Ujú. Muy bien. Des. Sí, sí. Bueno, pues aquí nadie pregunta nada, adiós. Sí, yo tengo una Ah, pregunta. muchas gracias. Yo haciéndome la víctima, aquí nadie pregunta. A ver, después de todos los poemas que habéis leído, Sí. son poemas que a la gente lectora normal nos sorprende. Nos sorprende porque tiene mucha carga emocional. Hmm. Y yo te pregunto, ¿por qué en lugar de haber escrito este libro, no has escrito un libro de ficción con todo este conglomerado de cosas que tienes? Podrías haber escrito un libro de ficción Sí. que quizá hubiese hecho más arraigambre en la gente lectora. Yo creo que por lo que has leído, yo no he leído ningún poema, pero por todos los poemas que he escuchado, es un libro, entre comillas, complicado para el lector. ¿Por qué no has escrito, con todo ese arraigambre de cosas que tienes ahí, un libro de ficción? ¿Por qué te ha dado por esto y no te ha dado por un libro de ficción que quizá hubiese sido más publicable que todo esto? No lo sé. Te pregunto. Vale. ¿Qué es lo que te ha movido estos desamores? Pues porque creo que es la emoción lo que lo mueve todo, de una manera muy pura y tal como sale en el momento. Entonces, reconstruir, pese a que sí que yo puedo, evidentemente, cuando escribo prosa, meter esa emoción que yo tengo, siempre lleva algo del autor. En este caso, creo que es importante el mantener la esencia de lo que te sale de dentro, ¿no? De la tinta que estás vomitando, por así decir. Aunque no llegue a tanta gente, esto queda muy bohemio, pero prefiero que sea sincero y menos vendido a que sea un bestseller que no me representa. Muy bien. Y no sé si he respondido, Sí, sí. ¿vale? Sí, sí. M'ha agradat molt la resposta. Sí, claro. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Vamos, que no ibas buscando un bestseller para poderte hacer... No. Como hablabas del Capitán Multimillonario. Exacto, no. Sí, De hecho es estás- que no me puse a pensar, o sea, cuando escribía esto no pensaba voy a escribir un poemario. Fue más bien, tengo todo esto. Muy bien. ¿Se abre el sevillano? Como queráis, no sé si tenéis más preguntas en algún lado. Adelante. O si tú... Vale, pues se abre el sevillano. Me voy a poner las gafas de lista. de ciega, Cámbialo claro. como quieras. Ya. Vale, bueno. Recordamos que esto es una nota... Es nota de la a autora. de la autora Efectivamente. para esta obra que ya estás trabajando en ella. Sí. Voy, ¿eh? Vamos. Dibu. El expreso 704, también conocido como el sevillano o el sevillano catalán, no fue solo un tren lento de asientos de madera. Era una frontera móvil entre dos tierras que pronto se hicieron una. En sus vagones viajaban cuerpos cansados, pero también preguntas incómodas sobre clase, identidad y poder en plena dictadura franquista. Aquella migración masiva andaluza hacia Cataluña, forzada por la desigualdad estructural del régimen, dejó huellas profundas, barrios levantados desde la precariedad, vidas marcadas por el desarraigo y una etiqueta, charnego, usada para señalar y excluir. Sin embargo, de esa herida también nació algo nuevo. Las generaciones posteriores han resignificado ese término, transformándolo en identidad y resistencia. Hoy, hablar de memoria histórica implica también recuperar estas historias, reconocer la explotación, la discriminación y lucha colectiva. Cabe nombrar también otros trenes como el gallego o el extremeño Botejara. Ya estaría. Muy bien. Muchas gracias.
Pues veo Pues que, no sé. al igual que en esta obra, también vas a explorar bastante de la identidad. En este caso sí que la materializarás, supongo. Sí, No sé si tienes ya proyectados personajes sí, es o bastante... si no se pueden decir. Sí, tanto. Sí que es cierto que es bastante... No autoficción, porque no es en parte sí que es mi ficción, o sea, en parte es mi realidad y mis raíces, ¿no? Sí que va a haber mucho de una historia real, pero mucho que se va a dar a la ficción. Es lo bueno de la Es literatura. sí, Sí, de sí. poder hacer... Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Judith, y a Muchas todos los que habéis de nada. podido venir. Os recordamos que si queréis podéis comprar el libro aquí en físico, que Sí. lo tenéis, Fuera, de hecho, sí. y firmarás. Sí. Molt bé. Si eso, bueno, no sé si cortar el iPhone o no. Si queréis comprarlo, tiene que ser fuera, por políticas, por las precarias. ¿Y qué más? Y si lo tenéis y queréis que lo firme, sí que pues igual aquí sentados. O si queréis hacerle alguna pregunta un poco más de manera más privada. Sí, también de manera privada también. está dispuesta a responder. Yo a estoy todo. dispuesta a todo. También. También. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Judith. A ti por todo. A ti, gracias por existir. Sí. Y gracias también Y gracias a estos señores de aquí. a las que seguís conectadas. Y por gracias aquí. a... Vamos a mirar. Aquí Que se espero puede que no ver. nos hayan dicho nada porque ¡Bravo! no sé si es que no está cargando. Está aplaudiendo. Ah, están aplaudiendo. Sí, no nos han Bien. dicho nada. Estaban silent escuchando mi voz. 2 mensajes nuevos. Bravo. Bravo, Genial. Había leído Fantástico. genital. Molt bé. Pues muchas gracias bien, de verdad por pues estar nos aquí. despedimos Me hace también telemáticamente. muchísima ilusión que hayáis venido, pero mucha. No sabéis lo que significa para mí a todos. O sea, en virtuales y presenciales significa mucho para mí. Mucho. A ti. Os aplaudo a vosotros.